por mi primer punto, como ustedes pudieron ver, es porque la fe no deshace en sí la ley o los 10 mandamientos, sino como está escrito, antes la establece, por lo que es, porque es santa, es justa y es buena. Pero mi punto, hermanos, es que por la fe hemos llegado a la salvación, a esa liberación, a esa redención, a esa libertad. Y hoy quiero hablar de la libertad del cristiano, según lo que la Biblia en Romanos nos dice que es la libertad del que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y para esto quiero hacer una alegoría, hermanos. Sabemos que en el antiguo pacto que fue hecho en el Sinaí, fue dado el cuarto mandamiento. Y una de las causas que Deuteronomio 5 dice que fue dado, la pueden leer en el versículo 15, y yo se los voy a leer. Dice que les dio el séptimo día para hacer un memorial. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. ¿Sabes, hermano? El que Jehová le haya dado a su pueblo el día de reposo, el cual dice textualmente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día reposarás de toda labor, porque es un día santificado, dedicado a Jehová. Primeramente, hermanos, hablando del mandamiento, yo estoy a favor de ese mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque es un mandamiento espiritual. ¿Por qué espiritual, hermanos? Porque ahí establece Dios un principio muy importante, y es que Él quiere que la humanidad tenga tiempo de relación con Él, de comunión con Él. Por eso dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días te puedes ocupar en tus asuntos que son terrenales, pero el séptimo día es mío, es para que estés conmigo. Y por eso el pueblo, ¿sabes lo que hacía en el día de reposo? Se iba a la sinagoga y leía a Moisés y los profetas, porque recordaba que Dios los había salvado a sus padres de la casa de Egipto. Y usando esto, hermanos, por lo que representa ahora en el nuevo pacto, ¿por qué nosotros aún, cómo podemos aplicarlo? Mira, a nosotros Dios no nos sacó de una casa de esclavitud de Egipto, pero la Biblia te dice cuál era tu esclavitud. Y Pablo es tajante en esto. Y dice que nosotros éramos presos del pecado. La casa de Egipto representa el pecado que había en tu vida antes de conocer a Cristo. Cuando tú hacías la voluntad de la carne, la voluntad del Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Esa era tu esclavitud. Ataque directo contra los 10 mandamientos era tu esclavitud. Como dice la palabra de Dios, que antes servías por naturaleza a los que no eran dioses. ¿Por qué? Porque esa era tu esclavitud. El pecado te tenía cegado y no venía la luz del Evangelio. Y tú eres un esclavo del pecado. Y el pecado era ataque, es ataque directo, violación de los 10 mandamientos. Esa era tu esclavitud. De modo, hermanos, que si ahora tú sabes cuál era tu casa de esclavitud, no era Egipto, que te tenía a látigos, a hacer tareas para ellos, servirse de ti. No, era el pecado el que te tenía esclavo, el que te tenía reo. Y alguien tenía que venir a salvarte de ese yugo. Y no fue Moisés, fue Jesús. Por eso Pablo en Romanos 6:18 dice, para que sepa cada uno de los cristianos y entienda cuál es su libertad. Le dice, y libertados del pecado, ahora sois hechos siervos de la justicia. Si tú entiendes que la esclavitud es el pecado, la desobediencia directa contra los 10 mandamientos del Señor, ahora sabes cómo identificar y cómo gozar tu libertad. ¿Cómo la vas a mostrar tu libertad? Pues tú has de mostrar tu libertad, hermano, en que ahora, por cuanto has venido a la luz del Evangelio, tú no haces todas aquellas malas obras que hacías cuando estabas en la carne, que tenías multitud de dioses, que eras gobernado por la mentira, por el adulterio, por la codicia. Todo eso, hermanos, te mantenía esclavo y muy lejos del Señor. Sin embargo, Jesucristo nos ha salvado por su gracia. Y su gracia, hermanos, es aquel brazo extendido de donde Jehová te ha sacado a ti y a mí, de la casa de esclavitud del pecado. Es por esto, hermanos, que el reposo que nos toca a nosotros es sencillo, como dice Pablo. Libertados del pecado, eres hecho ahora siervo de la justicia. El bien, lo justo, lo santo, lo recto, el guardar los 10 mandamientos es tu libertad. No te equivoques. La ley no era la que te tenía esclavizado a ti. La ley te mostraba lo santo, lo justo y lo recto. Tú eras esclavo porque el pecado te llevaba a ataque directo contra su santa ley.
tú eras el esclavo. No tenía que morir la ley para que tú dejaras de ser esclavo. Tenía que morir el que te tenía esclavizado, como fue el ejército de Faraón. Tenía que morir el pecado. Y Cristo lo mató en su cuerpo cuando fue colgado en aquella cruz. Por eso, hermanos, es que ahora tu libertad como cristiano es hacer el bien, es tener un solo Dios, es andar en verdad, es dedicar ahora tiempo a Dios, porque antes no teníamos a Dios en nuestra vida, como dice la palabra. Ahora sabes que tú tienes que estar relacionado con tu Dios. Eso es, hermanos, la libertad del cristiano. Si tú entiendes de otra manera que tu libertad consiste en que Dios deshizo la ley, no has entendido entonces de quién eras esclavo. No has comprendido. Pero si tú entiendes quién te liberó, ahora sabes y puedes demostrarle al mundo: yo soy el que soy verdaderamente libre. Porque tú eres esclavo de la idolatría, yo ya no. Yo sirvo al Dios verdadero. Porque la gracia de Dios vino a ser ese poder grandioso en mi vida. Y sabes, la liberación de que no hay ley es la que tiene el hombre carnal. Porque a alguien que ve en la iglesia dice: pobrecitos ellos, están esclavos ahí en su religión cada 8 días. Mírame, yo soy el libre. Yo puedo hacer lo que quiera a la hora que yo desee. Yo puedo adulterar, yo soy libre, no tengo ley. Pero tú, hermanos, si tienes el Espíritu de Cristo y ese pensamiento tuyo espiritual, vas a saber que Él es el que está esclavo del pecado y que tú eres el que ha sido libertado. Porque esa es tu libertad. Primeramente, déjame nada más tocar brevemente algunos puntos del hermano, rápido. El hermano dijo que leyó el versículo, citó el cita de Gálatas, que no deshacemos la ley, la establecemos. Y es cierto eso, no hay ninguna incongruencia con esa declaración en mi punto de vista, con decir que no debemos guardar los 10 mandamientos. Pablo, si leemos ese texto, él dice que estamos muertos a la ley, y la razón que establecemos la ley no es para el cristiano. La Biblia dice en Timoteo que la ley fue puesta no para el justo, sino para el injusto. La ley tiene cierta aplicación para condenar a los injustos. La proposición no es si el inconverso le aplica la ley de Dios. La proposición es si el cristiano debe guardar los 10 mandamientos. Pablo en el mismo Gálatas dice que no es así. Podemos establecer la ley sin ponernos a nosotros debajo de la ley. El hermano dijo que la ley no es la que muere, el pecado es la que muere. Pero Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, que somos libres de la ley para ser siervos de la justicia. No dijo somos libres del pecado, dijo somos libres de la ley para ser siervos de justicia, para no servir en vejez de letra. Obviamente letra está refiriéndose a que los 10 mandamientos son escritos. Siempre cuando habla de esto, habla de la letra matra, la palabra grabada en tablas. No servimos en vejez de letra. No estamos bajo la ley. Déjame ir a mi primer punto, la naturaleza de la ley. Les dije la naturaleza de la ley. Disculpa. La naturaleza de la ley es que la ley es el antiguo pacto. Dios hizo un pacto, un contrato de bidireccional entre Israel y Él. Ellos tenían que guardar ciertos requisitos para que Él cumpliera ciertas promesas. El hermano me hizo el favor de leer un buen versículo. El sábado era parte del pacto de Dios. Pero ¿cómo sabemos que los 10 mandamientos son el pacto de Dios con Israel? Pues Deuteronomio 4:13 dice: y Él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Moisés dice a Israel: Dios hizo un pacto contigo, y para que no haya confusión, son las 10 palabras, no la ley ritual, no la ley ceremonial o otro tipo de ley que quieren decir. Es los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, es el pacto. Dice Pablo en Hebreos, el cual, hablando acerca del tabernáculo que había hecho Moisés con el patrón que vio en Sinaí, el cual tenía un incensario de oro. El arca del pacto, escuchan eso, el arca del pacto, cubierto de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
Están las tablas del pacto, en el arca del pacto, en el tabernáculo del pacto. Yo no sé qué tan más claro lo puedo decir. Si esto no te convence, entonces voy a tratar, pero para mí es bastante obvio, claro aquí. Estos 10 mandamientos son un pacto con Israel, no con la iglesia. Nos gustaría quizá espiritualizarlas todas y aplicarlas, pero Dios las grabó en tablas de piedra precisamente para no ser cambiadas. Son un pacto con Israel. Ahora yo sí quiero aclarar un punto. Cuando yo digo que el cristiano no guarda los 10 mandamientos, yo no estoy diciendo que no tenemos ley. Más bien estamos en la ley de Cristo. No se vale. No estamos nosotros bajo los 10 mandamientos, pero eso no quiere decir que no tenemos ley. El hecho de que yo no guardo los 10 mandamientos no quiere decir que yo digo yo puedo hacer lo que quiero. Mi proposición secundaria es que la ley que el cristiano debe guardar es infinitamente más justa, más santa, más espiritual y más extensa que la que cualquier ley pudiera ser grabada en piedras. Considera un momento 10 palabras, no dice 10 oraciones, 10 frases, 10 párrafos, 10 palabras son la ley. ¿Quieres saber la razón que los 10 mandamientos son débiles y ineficaces? Porque son cortas, limitadas y grabadas en un medio de piedra. Y puedes hallar resquicios para darles la vuelta. Pero la ley del cristiano es el nuevo pacto puesto en nuestros corazones, la cual es como un río ancho y fuerte que llena nuestras almas y nos convence de cada sombra de injusticia. No nada más no matarás, no nada más no robarás, no nada más no hurtarás. Eso es fácil, muchos las guardan. Bien por ellos. Pero esos caen muy corto. Pablo guardó los 10 mandamientos y era el primero de los pecadores. Él entendió la justicia de Dios cuando entendió que era libre de la ley y era lleno de una nueva ley, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Voy a tocar brevemente la unidad de la ley. La ley es una. El hermano dice que podemos tomar la ley del sábado, espiritualizarlo y así decir que guardamos las 10. La ley no se presta para esto. De otra manera, el primer violador del sábado hubiera dicho, pero lo estoy guardando espiritualmente. La ley exige obediencia exacta. Dice que eres maldito si no permanecieres en todas las cosas escritas, no implicadas, no las que fueron intencionadas, no el sentido espiritual. Tienes que permanecer en todas las cosas escritas. Si por eso Pablo dice, si tú te circuncidas, tú eres obligado a guardar toda la ley. No puedes elegir, no matarás, no robarás, no hurtarás y decir, pero el sábado no. Si vamos a guardar los 10 mandamientos, debemos ser sabatistas al pie de la letra. De otra manera, el matar es espiritual. Ese es mi tiempo. Gracias, hermanos.